Última hora, Noticentro 1 CMI. Hola. Luisa, televidentes, mucha atención porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acabó de anunciar nuevas medidas tras el segundo pico de la pandemia COVID-19. Declararon la alerta roja hospitalaria. Además, acogieron las medidas del gobierno nacional. Desde hoy, a las 11:59 de la noche, iniciará la restricción total hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana. También habrá un toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde hoy y también hasta el martes 12 de enero. Estas fueron algunas de las medidas anunciadas por la alcaldesa. Escuchemos. Acatamos la instrucción del Gobierno Nacional de declarar restricción total a la movilidad de Bogotá desde hoy jueves 7 de enero a las 11:59 de la noche, de corrido hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana. Habrá restricción total a la movilidad. Este es el equivalente al simulacro de cuarentena que hicimos cuando empezamos. Es exactamente el equivalente. 4 días seguidos con la movilidad totalmente restringida. Es como si estuviéramos haciendo otra vez un simulacro de cuarentena total, como el que hicimos en marzo. Recordemos que estas restricciones son continuas, tanto el toque de queda como el simulacro de cuarentena van a ser continuos desde hoy hasta el martes 12 de enero. A partir de ese día, pues continúan las cuarentenas en las localidades en las que están establecidas, como lo son Suba, Engativá y también Usaquén. Después de que termine la cuarentena en esas localidades, seguirán las localidades de Kennedy, Teusaquillo y Fontibón. Es los detalles que tenemos hasta el momento. Tendremos más detalles en pocos minutos y los dejamos con los titulares de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Bogotá en alerta roja por ocupación de camas UCI. ¿Cómo se aplicará el toque de queda en la capital? Barranquilla prestará 20 ventiladores a Bogotá para atender pacientes COVID. A todos los invitamos a conocer las medidas que van a regir por ahora hasta el 11 de enero en nuestro departamento. Desde hoy empieza ley seca, toque de queda y pico y cédula en los 116 municipios de Cundinamarca. En 15 días pasamos de 600 casos activos a 1.200 y hoy solo tenemos 13 camas de UCI disponibles. En Soacha solo quedan 13 camas UCI. ¿Cuáles ciudades tendrán toque de queda y ley seca para el Puente de Reyes? Biden es ratificado por el Congreso y Trump promete una transición ordenada. Violenta jornada en Estados Unidos deja 4 fallecidos. ¿Será destituido? Congresistas en Estados Unidos promueven que Trump sea destituido antes del 20 de enero. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque Bogotá acaba de declarar la alerta roja hospitalaria por la velocidad de los contagios, que es mayor a la del primer pico de la pandemia. Y también acaba de decretar toque de queda continuo hasta el próximo martes. Luisa Fernández nos tiene el reporte. Luisa, buenos días. Luisa, televidentes, buenos días. Como usted lo dijo, son anuncios que acabó de realizar la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Incluso todavía está explicando este tema del pico de la pandemia. Como primera medida, pues se acogieron a las que había implementado el gobierno nacional el día de ayer para las ciudades que estén superiores a un 85%. Entre eso está el toque de queda continuo desde hoy a la medianoche hasta el próximo martes a las 4 de la mañana. Esto fue lo que dijo la alcaldesa. Acatamos la instrucción del Gobierno Nacional de declarar restricción total a la movilidad de Bogotá desde hoy jueves 7 de enero a las 11:59 de la noche, de corrido hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana. Habrá restricción total a la movilidad. Este es el equivalente al simulacro de cuarentena que hicimos cuando empezamos. Es exactamente el equivalente. 4 días seguidos con la movilidad totalmente restringida. Es como si estuviéramos haciendo otra vez un simulacro de cuarentena total, como el que hicimos en marzo.
Pero no solo eso, la ocupación de camas UCI de la capital del país está sobre el 86.5% sobre todos los centros hospitalarios que cuenta Bogotá. Pues mire, lo que dice la alcaldesa es que desde hoy se declara la alerta roja hospitalaria por esa precisa situación. Bogotá ha llegado ya durante 2 días seguidos al 85% de ocupación total de sus unidades de cuidado intensivo, que es el rango a partir del cual declaramos alerta roja en la ciudad de Bogotá. Declaramos alerta roja porque a ese nivel de ocupación total de las unidades de cuidado intensivo, si continuamos con la velocidad que venimos trayendo, corremos el riesgo de que pueda afectarse la adecuada prestación y garantía del servicio a todos los ciudadanos en nuestra ciudad. Recordemos que las localidades de Suba, Engativá y Usaquén están en cuarentena. Ellas se mantendrán en cuarentena. Y no solo eso, el 17, cuando estas terminen esa restricción, las localidades de Fontibón, Teusaquillo y también la de Kennedy iniciarán con su cuarentena estricta debido a los altos números de positivos que se han registrado y también a la presencia de la nueva cepa que se registró en el Reino Unido, sobre todo en esas localidades en donde ingresan más viajeros. Habrá cuarentena estricta por 14 días, inicia un segundo grupo de localidades que va a cuarentena estricta por 14 días en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. Entrarán en cuarentena estricta a partir del martes 12, continuarán a partir del martes 12 hasta el 21 de enero, cuando se cumplen los 14 días de cuarentena, hasta el 21 de enero a la medianoche. Como dice la alcaldesa, sería desde el martes 12 de enero cuando estas localidades de Teusaquillo, Kennedy y también Fontibón iniciarían su cuarentena estricta debido a la preocupante situación que se vive con la nueva cepa que se registró hace unos meses en Reino Unido. Hasta el momento es lo que ha anunciado la alcaldesa Claudia López. También le pide a los ciudadanos que por favor adopten el autocuidado y que extremen las medidas de bioseguridad, pues ahora no es solo un virus al que nos enfrentamos, sino a esta nueva cepa que también está en estudio, que están buscando junto a epidemiólogos y virólogos para saber cuál es la curva de contagio, cómo aumenta los contagios diarios aquí en la capital del país, y precisamente por eso se toman estas medidas, pues cada día hemos registrado que en Salud Data se suma un punto parcial a la ocupación de camas UCI, tanto en la total como en las camas UCI de COVID, que en estos momentos está en un 83.9%. Preocupante lo que pasa en Bogotá y en otras ciudades del país. Con esta información me despido, Luisa, pero tendremos más detalles sobre las 12 del mediodía. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Así es, Luisa, muchas gracias. Y ante la emergencia en Bogotá, Barranquilla enviará 20 equipos de UCI para apoyar la emergencia por COVID-19. La solicitud la hizo el Ministerio de Salud. Jorge Castro está con el alcalde Jaime Pumarejo. Jorge. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Son 20 ventiladores que acaba de despachar el distrito de Barranquilla rumbo a la ciudad de Bogotá para apoyar a la capital de la República en esta emergencia sanitaria y por sobrepasar el 85% de ocupación de camas UCI en el distrito capital. Alcalde, ¿en qué condiciones se despachan estos ventiladores? Muy buenos días. Bueno, el día de ayer recibimos la petición de parte de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud, de enviar de manera solidaria 20 ventiladores para acompañar a Bogotá en este difícil momento donde necesitan más unidades de cuidados intensivos para atender la creciente demanda. Es por eso que el día de ayer le hicimos la petición a nuestro sistema de salud y estamos enviando de manera temporal 20 ventiladores para incrementar su capacidad de respuesta. Esto ha sido en tiempo récord. Hoy ya los estamos montando en un avión que dispuso el Ministerio de Salud y deben estar llegando en las próximas horas a Bogotá para empezar a operar. Estamos, colaborando de manera solidaria para salvar vidas de colombianos, entendiendo que Barranquilla hoy tiene la capacidad, y la reserva de unidades de cuidados intensivos que nos permiten ser solidarios, pero estar tranquilos de que en Barranquilla durante las próximas semanas no tendremos mayores contratiempos en cuanto a capacidad hospitalaria. ¿Los ventiladores los recibe en Bogotá la Secretaría de Salud del distrito? Lo recibe el Ministerio de Salud y ella
disemina y determina quién y dónde los necesita. Muchas gracias al alcalde de Barranquilla, doctor Jaime Pumarejo, muy amable por su atención con Noticentro 1 CMI. Estos ventiladores son propiedad del distrito y estaban en concesión aquí en la clínica Centro en la ciudad de Barranquilla. Más adelante, Luisa, tendremos desarrollo de esta y otras noticias. Así es, Jorge, muchas gracias. Y en 24 horas se presentó una de las cifras más altas de nuevos contagios. Más de 16.800 personas dieron positivo para COVID-19. Por esto, la decisión del gobierno nacional es que las ciudades apliquen toques de queda de acuerdo a la ocupación de camas UCI. Stig Luenga nos tiene el reporte. Stig, buenos días. Luisa y televidentes, muy buenos días. Los saludo hasta ahora desde el centro de la capital del país. Y es que en 2 días se han presentado las cifras más altas. Más de 30.000 casos positivos nuevos se confirmaron entre el día de ayer y también el pasado 5 de enero. Confirmamos para las últimas 24 horas 16.805 nuevos casos. Y es que es preocupante la situación en Bogotá, que fue donde la mayor cifra se presentó, 5.793 nuevos casos. Esta es una cifra récord que no se había presentado durante toda la pandemia en la capital del país. Esta es la cifra más alta presentada y también hay que decir que en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud, aumentaron las muertes respecto a las pasadas del reporte anterior. 295 muertos más en el país, 265 muertes de días anteriores y ya en el país han muerto 44.273 personas. El panorama es preocupante en Bogotá porque a la fecha ya son más de 496 casos que se están presentando, 496.000, en Antioquia son más de 276.000, en Valle del Cauca 142.000 y en el Atlántico 96.000 casos hasta el momento que se presentan por COVID-19. Es por esto que el gremio de la salud hace un llamado al autocuidado porque muchas personas relajaron las medidas. El número de casos ha venido en aumento en las últimas semanas. Las unidades de urgencias, los pisos de hospitalización y por supuesto las unidades de cuidado intensivo han aumentado en una manera muy importante el número de pacientes que estamos teniendo y lo que puede pasar pues es que si se sigue incrementando en el número de casos empezamos a tener el riesgo de que los recursos sean insuficientes, tanto en camas hospitalarias como en medicamentos como en la gente que puede atender a los pacientes. Y es que la situación no es crítica solo en Bogotá. Por ejemplo, en el municipio vecino Soacha, Cundinamarca, en este momento, según el alcalde, solo quedan 13 camas disponibles para pacientes UCI con complicaciones por el coronavirus. Desde el viernes 8 a las 8 de la noche hasta el martes 12 a las 4 de la madrugada. No se permitirá la apertura de comercio ni la salida de personas, excepto las dadas por el decreto nacional, las personas de la salud, de vigilancia, los cuidadores de personas con discapacidad. El resto del personal de la ciudad tiene que estar totalmente aislado desde el viernes hasta el martes. Hoy las cifras en 15 días pasamos de 600 casos activos a 1.200 y hoy solo tenemos 13 camas de UCI disponibles para toda la ciudad. Y es que también en todo el departamento de Cundinamarca la capacidad de la UCI de todos los cuidados intensivos va en aumento, en este momento es del 78%. Es por eso que todo el departamento se debe regir al decreto nacional del gobierno, donde inicia un toque de queda y una ley seca a partir de hoy a las 10 de la noche y que irá durante los próximos días de 10 de la noche a 5 de la mañana. Los ciudadanos que sean sorprendidos incumpliendo el decreto, se les realizará una orden de comparendo, según corresponda, teniendo en cuenta el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, con una sanción aproximada de más de 1 millón de pesos. Los invitamos a acatar la normatividad en Cundinamarca. Nosotros, paralelo a estas medidas, estamos haciendo una expansión adicional en las UCIs, pero es importante tener siempre en cuenta que no se trata de tener más UCI disponibles, se trata de no tener que llegar a utilizarlas. Recuerden que no habrá restricción de movilización en las principales vías del país y se espera, según desde la Dirección de Tránsito y Transporte, que en los próximos 3 días ingresen a Bogotá cerca de 3 millones de vehículos, personas que viajaron para el fin de año. Nosotros vamos a ampliar estas 3 importantes noticias a las 12 del mediodía, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI.
El Congreso de Estados Unidos certificó a Joe Biden y Kamala Harris como el próximo presidente y próxima vicepresidenta respectivamente del país, tras el violento asalto al Capitolio promovido por Donald Trump, quien parece haber bajado el tono al asegurar que habrá una transición ordenada del poder el próximo 20 de enero. En la madrugada y tras varias horas de una inédita sesión de ratificación, el Congreso de Estados Unidos hizo oficial la victoria electoral de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, ratificando así su papel como presidente entrante a la Casa Blanca. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Los votos electorales fueron aprobados en una sesión presidida por el actual vicepresidente Mike Pence y después de que el Senado y la Cámara de Representantes rechazaron las objeciones a los votos en Pensilvania y Arizona, dos de los estados clave que habían sido el blanco de la campaña de desprestigio liderada por Donald Trump, que sin pruebas alega fraude, sigue sin reconocer su derrota y desató una ola de violencia en Washington. On the state of the American people. The United States Senate will not be intimidated. We will not be kept out of this chamber by thugs, mobs, or threats. The president who promoted conspiracy theories that motivated these thugs, the president who exhorted them to come to our nation's capital, egged them on. He hardly ever discourages violence, and more often encourages it. This president bears a great deal of the blame. This mob was in good part President Trump's doing, incited by his words, his lies. This violence, in good part, his responsibility, his everlasting shame. Sin embargo, tras conocer la confirmación de la victoria de la fórmula demócrata Biden-Harris, el mandatario saliente afirmó que pese a estar en desacuerdo con el resultado, habrá una transición ordenada del poder el próximo 20 de enero, aunque advirtió que la lucha para hacer a Estados Unidos grande de nuevo apenas empieza. Al menos 4 muertos, 14 policías heridos y más de 52 detenidos dejó la jornada más violenta y convulsa en la historia reciente de Estados Unidos, después de que miles de seguidores del presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio y desataron el caos por más de 4 horas. La presidencia de Donald Trump tocó fondo tras el violento asalto al Capitolio, un hecho sin precedentes alentado por el propio mandatario que horas antes de los hechos incitó a sus seguidores congregados frente a la Casa Blanca con teorías conspirativas, falsas esperanzas y un supuesto fraude sin pruebas. Las salas y oficinas del legislativo fueron asaltadas por cerca de 10.000 trumpistas que obligaron la evacuación de los 534 legisladores que estaban reunidos en el Congreso. En la arremetida, una mujer recibió un disparo letal de la policía y otras 3 personas fallecieron por urgencias médicas, mientras 14 agentes fueron heridos y más de 52 personas fueron detenidas. Mientras la polémica aumenta, frente a la respuesta y actitud de las autoridades encargadas de contener a los manifestantes, no porque no hicieran o no lo correcto, sino por lo que hubiera pasado si no se hubiera tratado de simpatizantes de Trump, quienes lograron tomarse inéditas fotografías dentro del Capitolio y las oficinas de algunos legisladores. La violenta toma es tildada de una insurrección que rozó la sedición y ya hay sectores que presionan para que se acuse a la horda trumpista de terrorismo doméstico. Algunos miembros del gabinete del presidente Donald Trump y también varios legisladores estarían estudiando la posibilidad de invocar la enmienda 25 de la Constitución, alegando la incapacidad del mandatario para servir en el cargo y traspasar las funciones del presidente al vicepresidente Mike Pence, pese a que solo le quedan 2 semanas de mandato.
La Constitución de Estados Unidos contempla varios mecanismos para destituir al presidente y a menos de 14 días para que Donald Trump deje el poder, surgen voces que piden la aplicación de la enmienda 25 ante el peligro que representa el comportamiento errático del mandatario que desató una ola de violencia en Washington. Esta enmienda contempla la posibilidad de que el vicepresidente y una mayoría de secretarios del gabinete transmitan una declaración escrita en la que declaren la incapacidad del jefe de Estado para desempeñar sus funciones y para que se traspase el poder inmediatamente al vicepresidente, en este caso Mike Pence. Y un grupo de 17 demócratas, miembros del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, enviaron una carta a Pence para que invoque la enmienda, ya que consideran que Trump no está mentalmente estable y es incapaz de aceptar los resultados de las elecciones, aunque existen amplias dudas sobre si este proceso prosperará o si es aconsejable en estos momentos. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. ¿Cuáles ciudades aplicarán toque de queda para el Puente de Reyes? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Después de emitida la circular del Gobierno Nacional para que las ciudades implementen restricciones, en Cali no acogerán los horarios de toque de queda recomendados por el Ministerio del Interior. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola, muy buenos días. Lo que han dicho hasta el momento las autoridades es que las restricciones se mantendrán aquí en la ciudad, pero los horarios que sea el mismo alcalde, Jorge Iván Ospina, quien nos acompaña en estos momentos, sea el que las explique. Alcalde, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Después de este decreto nacional, ¿cómo quedan las restricciones aquí en Cali? Bueno, nosotros lo recibimos con beneplácito. Es muy importante las restricciones en este segundo momento, el segundo pico de la pandemia. Nuestra ciudad se vendrá a un aislamiento total con toque de queda y ley seca desde el día viernes hasta el día lunes. Viernes 9 de la noche, lunes 12 del día. Allí nos diferenciamos un poco de la decisión nacional porque el lunes tenemos que permitir el retorno de cerca de 120.000 vehículos que están por fuera de la ciudad y por eso nosotros flexibilizamos el ingreso. También mantendremos ley seca y toque de queda hoy jueves desde las 10 de la noche en adelante para el toque de queda y ley seca respectivamente 10 y 11. Y de acuerdo a cómo sean las cifras y la evidencia científica, planificaremos toda la próxima semana donde sin duda tendremos también restricciones. Alcalde, ¿por qué no acogerse a estos horarios que dice el gobierno nacional? ¿De pronto fue muy apresurado en sacar esta circular? No, está bien. Lo que pasa es que cada localidad tiene o cada ciudad tiene diferencias muy concretas, muy bien, digamos, muy específicas. Lo que hace el gobierno nacional es que da una plataforma para que las autoridades locales tomen decisiones de acuerdo a las vivencias cotidianas. Por eso nosotros somos más extremos. Sí tenemos que tener una ley seca y un toque de queda de corrido durante todo el fin de semana del Puente de Reyes. Muy bien, para finalizar, alcalde, ¿qué va a pasar después del 12 de enero? Y también ustedes comienzan una visita a los adultos mayores y familiares con pacientes COVID. Sí, nosotros visitaremos durante todo el día de hoy y mañana las casas donde hay personas con COVID que están en cuidados intensivos. Adelantaremos los procesos de colaboración a estas familias, de acompañamiento psicológico, pero también de acompañamiento en pruebas COVID para reducir y cortar los circuitos de contagio que se dan al interior de las familias. Alcalde Jorge Iván Ospina, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recuerde que dentro de las restricciones también está el pico y cédula para el comercio y también el pico y placa para vehículos que todavía va a continuar rigiendo aquí en la capital del Valle del Cauca. Es por ahora la información. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en las últimas horas, Antioquia presentó una de las cifras más altas de ocupación de UCI con 1.051 pacientes, que equivalen al 83%. Quedarían así menos de 200 camas disponibles en el departamento. Yussi Chaparro, buenos días. ¿Qué medidas evalúan las autoridades? Hola Luisa y televidentes, buenos días. A esta hora 11:28 de la mañana, hace pocos minutos, inició una reunión
entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y también el ministro de Salud para determinar si se endurecerían estas medidas restrictivas. Por ahora, para responder a su pregunta, se sostienen las anunciadas durante esta semana, que es el toque de queda que inició el 6 de enero desde las 10 de la noche y que va hasta las 5 de la mañana del 11 de enero, y también la ley seca, que es desde las 10 de la noche de mañana 8 de enero hasta el lunes, hasta las 12 de la noche del día lunes 11 de enero seguido. También hay que decir que se sostiene el pico y cédula con números pares e impares. Se espera que también en pocos minutos el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, anuncie cuáles serían las medidas restrictivas para el departamento de Antioquia, si cambiarían, teniendo en cuenta esta alta ocupación de UCI en el departamento, que es de 83%, y en Medellín de 87%. Hay que decir que no solamente están aumentando los contagios y la ocupación, sino también la cifra de muertes. En las últimas 24 horas, 37 personas murieron en Antioquia a causa del COVID. Entre tanto, también hay propuestas por parte del sector médico, exactamente de los voceros del Colegio Médico, quienes indican que además de la ley seca y el toque de queda y las restricciones de movilidad, se debería retomar la estrategia del acordeón, en la que se proponen 5 días de actividad laboral por 2 de cierre en la ciudad, muy similar a la que funcionó durante los primeros meses de pandemia, y que esto tendría algunos resultados para no afectar totalmente el comercio y además pues evitar este pico de contagios que se está presentando en el departamento de Antioquia. Así que en pocos minutos será el gobernador encargado quien anuncie si cambian estas medidas, al igual que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y en otras noticias de Medellín, a las 11:30 de la mañana, Noticentro 1 CMI conoció la dramática historia de una mujer que es golpeada y maltratada por su propio hijo. Desde hace varios años, ella ha denunciado que no solamente la maltrata físicamente, sino que ha intentado asesinarla y que tiene violencia psicológica por parte de este joven, que aunque no ha sido diagnosticado, no ha tenido ayuda psiquiátrica, con las denuncias que ella ha tenido, incluso ha estado en la cárcel por esta violencia intrafamiliar, en el hospital mental, pero que aún no ha recibido ayuda por parte de las autoridades ni de la policía. Esta mujer teme por su vida, teniendo en cuenta que en las últimas horas una vecina suya fue asesinada también por su propio hijo, y ella dice que cuando este hombre llega a la casa prácticamente acaba con todos los enseres y está a punto de asesinarla. En unos minutos les tendremos detalles de esta dramática historia aquí en la capital antioqueña. Y finalmente, en el municipio de Guatapé se presentó una emergencia que es viral en un video, en donde un vehículo terminó en una piscina luego de que sus conductores, al parecer su conductor y su copiloto, perdieran el control y por poco se van a la represa de Guatapé en el oriente antioqueño, pero que fue frenado por esta piscina y sus ocupantes no sufrieron ningún tipo de lesiones. Más adelante tendremos otras noticias desde Antioquia. Así es, Yusi, gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, toque de queda y ley seca en Bolívar para el Puente de Reyes, ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las autoridades en el departamento de Bolívar decretaron la ley seca y el toque de queda para este Puente de Reyes. Tatiana, muy buenos días. ¿Esta medida incluye a Cartagena? Luisa, televidentes, muy buenos días. La medida exceptúa al distrito de Cartagena, pero fue tomada para el resto del departamento debido al aumento de fiestas clandestinas en los municipios y corregimientos, donde estaban asistiendo cientos de personas sin respetar ningún tipo de medidas de bioseguridad, sin respetar el distanciamiento social ni el uso de tapabocas. Las autoridades siguen insistiendo en el llamado al autocuidado, a respetar las medidas con el fin de evitar el aumento de casos de COVID-19 en el departamento. La gobernación de Bolívar también ha manifestado que la ocupación UCI está en el 61%. Durante la pandemia en el departamento se han presentado 8.759 casos de COVID-19 y 308 muertes. Y en otras noticias, la Secretaría del Interior junto a la Policía Metropolitana de Cartagena hicieron el cierre preventivo por 10 días de 4 establecimientos de comercio en el corregimiento La Boquilla. Esto porque se estaban realizando fiestas ilegales de electrónica en el lugar, también con la asistencia de muchas personas, de muchos visitantes. Es de destacar que ya en varias ocasiones los residentes de las zonas habían denunciado esta situación, por lo que las autoridades manifestaron que aumentarán los controles para evitar que sigan incumpliendo la ley.
Y cambiando de tema, un juez de controles de garantías envió a la cárcel a Howard Montes, de 27 años de edad, por el homicidio de su propio hermano con arma blanca. Este hecho se presentó en el municipio de Turbaco luego de una celebración con toda la familia. Según las primeras versiones, pues la víctima, identificada como Nelson Montes, se dirigía hacia el baño donde estaba la novia del victimario, lo que generó una fuerte discusión entre estas dos personas que terminó en tragedia. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Mientras tanto, una madre en Barranquilla pidió que se investigue la muerte de su hija. El hospital informó que la menor había sufrido quemaduras en un 54% de su cuerpo, pero la madre lo niega y lo atribuye a un maltratamiento. Jorge, muy buenos días. ¿Qué detalles se conocen de este caso? Muchas gracias. Nuevamente noticias desde Barranquilla sobre este episodio. El Centro de Atención a Delitos de Char informó que se trató de una menor de 8 meses de nacida con quemaduras en el 54% de su cuerpo. Se mencionaron quemaduras de segundo grado en el rostro y quemaduras de tercer grado en el tórax que le produjeron su deceso. Sin embargo, la madre ha expresado su inconformidad y manifestó que solo fue parte de un tetero de 5 onzas que le cayó a la menor y que cuando estuvo con la niña nunca se le informó sobre su estado delicado de salud. Incluso ha mencionado que fue el tratamiento con la aplicación aparentemente de morfina a la menor. Es lo que ha dicho la madre aquí en la ciudad de Barranquilla, por lo que pide a entidades como la Personería investigar qué pasó realmente con su hija de 8 meses de nacida. Ahora veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá con toque de queda continuo hasta el próximo martes. Alerta roja hospitalaria por alta ocupación de camas UCI. Teusaquillo, Kennedy y Fontibón a cuarentena estricta desde el martes. Barranquilla prestará 20 ventiladores a Bogotá para atender pacientes COVID. Desde hoy empieza ley seca, toque de queda y pico y cédula en los 116 municipios de Cundinamarca. En Soacha solo quedan 13 camas UCI. ¿Cuáles ciudades tendrán toque de queda y ley seca para el Puente de Reyes? Por segundo día se registraron más de 16.000 contagios. Biden es ratificado por el Congreso y Trump promete una transición ordenada. Así fue el asalto al Capitolio que dejó 4 fallecidos. Mujer denuncia que es brutalmente golpeada por su hijo. Misteriosa muerte de bebé en Barranquilla. Madre dice que le dieron morfina en hospital. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI y mucha atención porque Bogotá tendrá restricción total hasta el próximo martes por el aumento en los contagios de los últimos días y la alta ocupación de las camas UCI. El toque de queda continuo empieza hoy a la medianoche. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las otras medidas que se aplicarán en la capital? Luisa, televidentes, buenas tardes. Mire, también se decretó la alerta roja hospitalaria debido a la ocupación en camas UCI y desde el 12 de enero, martes 12 de enero, las localidades de Teusaquillo, Fontibón y Kennedy entrarán en cuarentena estricta también. La alcaldía de Bogotá se acogió a las medidas establecidas por el gobierno nacional para las ciudades que tengan un 85% de ocupación en camas UCI, con restricción total a la movilidad como medida continua desde esta medianoche hasta las 4 de la mañana del martes 12 de enero. Acatamos la instrucción del gobierno nacional de declarar restricción total a la movilidad de Bogotá desde hoy jueves 7 de enero a las 11:59 de la noche, de corrido hasta el martes 12 de enero a las 4 de la mañana. El incremento en casos diarios de COVID-19, según el distrito, podría darse por la llegada de una nueva cepa del virus a la ciudad. La ocupación en UCI, superior al 86%, llevó a las autoridades a declarar la alerta roja hospitalaria. Bogotá ha llegado ya durante 2 días seguidos
al 85% de ocupación total de sus unidades de cuidado intensivo, que es el rango a partir del cual declaramos alerta roja en la ciudad de Bogotá. Entre otras decisiones, las localidades de Fontibón, Teusaquillo y Kennedy entrarán en cuarentena estricta. Habrá cuarentena estricta por 14 días. Inicia un segundo grupo de localidades que va a cuarentena estricta por 14 días en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. Kennedy, Engativá y Suba serían las localidades más afectadas por la nueva cepa y con ello el pico de la pandemia. Usaquén y Teusaquillo son las que más demanda tienen de unidad de cuidados intensivos. Durante este domingo y lunes festivo, la ciclovía estará suspendida. Y es que precisamente preocupa el panorama con las camas UCI, tanto totales como de COVID, en la capital del país. Durante estos 4 días, cada día un punto parcial se ha aumentado a la ocupación de esas camas de unidad de cuidados intensivos. A continuación les vamos a mostrar el panorama de cómo está en estos momentos Bogotá en ese sentido y cómo ha estado durante estos 4 días. A la fecha, la capital del país registra una ocupación de camas UCI total de 86.5% y en UCI COVID de 83.9%. Realizamos un seguimiento al Observatorio de Salud de la ciudad, donde se evidencia que en los últimos días la ocupación creció un punto parcial cada jornada en ambas unidades de cuidados intensivos, lo que predeciría que en las próximas horas las UCI para portadores del virus superaría el 85% de ocupación. De 2.265 camas UCI habilitadas, 1.959 estarían ocupadas, es decir, solo 306 están disponibles para recibir pacientes. Entre los centros de atención que ya no tendrían cupo están Clínica Colombia, Hospital Meredi, Fundación Cardioinfantil, Fundación Santa Fe, Clínica Shayo y Hospital Nacional de Colombia. En este mapa de Salud Data, donde muestran el estado de las UCI en la capital, solo hay 10 puntos verdes. Eso clasifica a los centros hospitalarios con capacidad de atención. El resto estarían en estado crítico. Mientras las localidades de Suba, Engativá y Usaquén están confinadas, otras como Kennedy, Bosa y Chapinero registran un preocupante panorama tanto en contagios diarios como en atención de UCI. Y es que entre las medidas también está el toque de queda nocturno desde el 12 de enero hasta el 17, que iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana. En esos horarios tampoco va a funcionar el transporte masivo Transmilenio. Con esta información me despido. Continúe con más en estudio Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. La alcaldía de Barranquilla despachó a Bogotá ventiladores para 20 camas UCI. La solicitud la hizo el Ministerio de Salud. Jorge Castro nos tiene el reporte. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La solicitud la hizo directamente el Ministerio de Salud a la alcaldía de Barranquilla, por lo que hoy mismo, en horas de la mañana, han sido despachadas estas unidades de cuidados intensivos hasta la capital de la República. La dotación para 20 camas UCI es parte de las 728 con la que actualmente cuenta Barranquilla. De urgencia fueron enviadas a la capital de la República ventiladores, monitores y bombas de infusión para enfrentar la emergencia por la alta ocupación hospitalaria. Hoy estamos en coordinación y a petición de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud, enviando 20 ventiladores hacia Bogotá para corresponder un llamado humanitario. Los equipos son de propiedad del distrito y estaban en concesión a una clínica privada en Barranquilla. Lo hacemos sabiendo que Barranquilla hoy se encuentra en otro momento de la pandemia, que tiene la capacidad y la estabilidad y las reservas de unidades de cuidados intensivos para poder hacer este préstamo de manera temporal mientras otras ciudades pasan este difícil momento. La ocupación general de camas UCI en Barranquilla es en este momento del 56%. El 35.8% de la ocupación pertenece a pacientes de la capital del Atlántico. Esta dotación de UCI, que se presta por lo menos para 2 semanas a las ciudades de Bogotá, forma parte de la dotación que recibió el distrito de Barranquilla en la temporada alta de la pandemia en la capital del Atlántico entre junio y julio pasado. Más adelante tendremos otras noticias desde Barranquilla. Sí, Jorge, gracias. Y es que los contagios no dan tregua. En 24 horas se registraron otros 16.800 casos positivos para COVID. Stig Luenga nos tiene el reporte. Stig, buenas tardes.
Luisa, buenas tardes. Es preocupante el reporte del Ministerio de Salud, pues en solo 2 días más de 32.000 personas se infectaron y más de 500 murieron. Salud en su último informe de cifras por COVID-19 confirmó la segunda cifra más alta en medio de la pandemia de personas infectadas. Otras 16.805 personas se contagiaron del virus recientemente. La mayoría de los casos se presentaron en Bogotá con 5.793 contagios, en Antioquia con 2.390 y en Nariño con 1.374. En medio de la pandemia ya han contraído COVID-19 1.719.771 personas. Los casos activos siguen aumentando, ya son 100.914. Que si se sigue incrementando el número de casos, empezamos a tener el riesgo de que los recursos sean insuficientes, tanto en camas hospitalarias, como en medicamentos, como en la gente que puede atender a los pacientes. Los fallecidos más recientes confirmados fueron 295. En Colombia ya han perdido la vida por la enfermedad 44.273 personas. Es por esto que el gremio médico hace un llamado al autocuidado para no tener que llegar a elegir a quién salvar y a quién no. Es un llamado preciso para que sigamos las medidas que, aunque pueden ser muy cansonas y restrictivas, de verdad muestran una disminución en el contagio y nos aleja un poco de una emergencia donde tengamos que elegir en qué paciente atender y a quién no. A la fecha se han recuperado de la enfermedad 1.569.578 personas. Y es que la situación también es crítica en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde hasta el momento, según el alcalde, solo quedan 13 camas disponibles en cuidados intensivos. El municipio de Soacha, Cundinamarca, vecino de la capital del país, está en alerta hospitalaria ante el incremento de contagios y muertes por COVID-19. Cada día son menos las camas UCI disponibles para pacientes con complicaciones de salud por el virus. El municipio de Soacha tendrá toque de queda completo en todo el territorio del municipio de Soacha desde el viernes 8 a las 8 de la noche hasta el martes 12 a las 4 de la madrugada. Ante la crítica situación se decretó por parte del alcalde del municipio un toque de queda general y la ley seca durante todo el Puente de Reyes. No se permitirá la apertura de comercio ni la salida de personas, excepto las dadas por el decreto nacional, las personas de la salud, de vigilancia, los cuidadores de personas con discapacidad. El resto del personal de la ciudad tiene que estar totalmente aislado desde el viernes hasta el martes. Dentro de las excepciones se encuentran los trabajadores y vehículos de servicios públicos y privados de salud, el cuidado de adultos mayores y menores de 18 años, las personas con discapacidad, así como asuntos de fuerza mayor. Y en todo el departamento de Cundinamarca entra a regir desde hoy a las 10 de la noche toque de queda y ley seca durante todo el Puente de Reyes. El departamento de Cundinamarca tiene una capacidad actual en las unidades de cuidados intensivos del 78%. Este porcentaje obliga a todos los habitantes de los 116 municipios del departamento a acatar las medidas impuestas por el gobierno nacional. Es por eso que desde hoy 7 de enero regirá toque de queda y ley seca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada durante cada día hasta el próximo 12 de enero. Los invitamos a acatar la normatividad en Cundinamarca. Nosotros, paralelo a estas medidas, estamos haciendo una expansión adicional en las UCIs, pero es importante tener siempre en cuenta que no se trata de tener más UCI disponibles, se trata de no tener que llegar a utilizarlas. Todo tipo de actividad comercial tendrá que cumplir con el denominado pico y cédula. Poder tener una reactivación económica cuidando la salud y no tener que llegar a medidas más drásticas. La policía garantizará que las medidas se cumplan con todo un dispositivo de seguridad. Desplegará un dispositivo de control conformado por más de 4.000 hombres y mujeres, con el fin de dar cumplimiento al decreto 002 del 4 de enero de 2021. Los cundinamarqueses que no acaten las restricciones se les impondrá un comparendo. Los ciudadanos que sean sorprendidos incumpliendo el decreto se les realizará una orden de comparendo, según corresponda, teniendo en cuenta el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Código Nacional de Tránsito y Transporte, con una sanción aproximada de más de 1 millón de pesos. Recuerde que quedan prohibidas todo tipo de reuniones, tanto públicas como privadas. Solo se permitirán los servicios domiciliarios dentro de los horarios de restricción. En Cundinamarca ya son 70.712 personas las que han contraído COVID-19 hasta la fecha. Desde el centro de Bogotá informó Esticluengas para Noticentro 1 CMI.
El Congreso de Estados Unidos certificó a Joe Biden y a Kamala Harris como el próximo presidente y la próxima vicepresidenta tras el violento asalto al Capitolio promovido por Donald Trump, quien ahora anuncia una transición ordenada. En la madrugada y tras varias horas de una inédita sesión de ratificación, el Congreso de Estados Unidos hizo oficial la victoria electoral de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, ratificando así su papel como presidente entrante a la Casa Blanca. The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. Los votos electorales fueron aprobados en una sesión presidida por el actual vicepresidente Mike Pence y después de que el Senado y la Cámara de Representantes rechazaron las objeciones a los votos en Pensilvania y Arizona, dos de los estados clave que habían sido el blanco de la campaña de desprestigio liderada por Donald Trump, que sin pruebas alega fraude, sigue sin reconocer su derrota y desató una ola de violencia en Washington. On the state of the American people. The United States Senate will not be intimidated. We will not be kept out of this chamber by thugs, mobs, or threats. The president who promoted conspiracy theories that motivated these thugs, the president who exhorted them to come to our nation's capital, egged them on. He hardly ever discourages violence, and more often encourages it. This president bears a great deal of the blame. This mob was in good part President Trump's doing, incited by his words, his lies. This violence in good part, his responsibility, his everlasting shame. Sin embargo, tras conocer la confirmación de la victoria de la fórmula demócrata Biden-Harris, el mandatario saliente afirmó que pese a estar en desacuerdo con el resultado, habrá una transición ordenada del poder el próximo 20 de enero, aunque advirtió que la lucha para hacer a Estados Unidos grande de nuevo apenas empieza. Al menos 4 muertos, 14 policías heridos y más de 52 detenidos dejó la jornada más violenta y convulsa en la historia más reciente de Estados Unidos. La presidencia de Donald Trump tocó fondo tras el violento asalto al Capitolio, un hecho sin precedentes alentado por el propio mandatario que horas antes de los hechos incitó a sus seguidores congregados frente a la Casa Blanca con teorías conspirativas, falsas esperanzas y un supuesto fraude sin pruebas. Las salas y oficinas del legislativo fueron asaltadas por cerca de 10.000 trumpistas que obligaron la evacuación de los 534 legisladores que estaban reunidos en el Congreso. En la arremetida, una mujer recibió un disparo letal de la policía y otras 3 personas fallecieron por urgencias médicas, mientras 14 agentes fueron heridos y más de 52 personas fueron detenidas. Mientras la polémica aumenta, frente a la respuesta y actitud de las autoridades encargadas de contener a los manifestantes, no porque no hicieran o no lo correcto, sino por lo que hubiera pasado si no se hubiera tratado de simpatizantes de Trump, quienes lograron tomarse inéditas fotografías dentro del Capitolio y las oficinas de algunos legisladores. La violenta toma es tildada de una insurrección que rozó la sedición y ya hay sectores que presionan para que se acuse a la horda trumpista de terrorismo doméstico. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque Medellín acaba de anunciar el confinamiento total hasta el próximo martes. Yussi, muy buenas tardes. ¿A qué hora comienza el toque de queda continuo en la capital de Antioquia? Luisa, buenas tardes. Hace pocos minutos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su cuenta de Twitter anunció que entonces se acogen a las medidas del gobierno nacional y cambian las medidas restrictivas que se habían tomado inicialmente para Medellín y el área metropolitana, y entonces iniciaría no un toque de queda, sino una cuarentena estricta, un confinamiento desde mañana 8 de enero a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del 12 de enero, pero también adicionalmente se conservará la que ya se tenía
de la ley seca que iniciará mañana a las 10 de la noche e irá hasta el lunes a las 12 de la noche. También se sumaría el pico y cédula que está funcionando en la ciudad con números pares e impares, pero por ahora esta es entonces la decisión que se toma desde Medellín. Estamos a esta hora 12 y 18 del mediodía en la gobernación de Antioquia, justamente en donde también en pocos minutos el gobernador encargado Luis Fernando Suárez anunciará si los otros 124 municipios del departamento de Antioquia se acogen a estos anuncios y a estas medidas tomadas por el gobierno nacional, en donde las ciudades o los municipios con gran porcentaje de ocupación UCI deben tener estas cuarentenas y estos confinamientos, o si seguirían con las medidas restrictivas que se habían iniciado desde esta semana, que era el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana por días hasta el lunes de 11 de enero. En minutos tendremos entonces más detalles desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos les contamos cuáles ciudades tendrán toque de queda para el Puente de Reyes. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cali se mantienen las medidas de toque de queda y ley seca para el Puente de Reyes. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo y cuándo empiezan estas restricciones? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El alcalde de Cali dijo que no acogerá los horarios que recomendó el gobierno nacional. Hoy comienza el toque de queda a partir de las 11 de la noche y termina mañana a las 5 de la mañana. Pero desde mañana viernes comienza el toque de queda y la ley seca a partir de las 9 de la noche y se extiende durante todo el puente festivo hasta el mediodía del lunes. A partir de las 9 de la noche del viernes regirá en Cali el toque de queda y la ley seca. Serán sostenidas hasta el mediodía del lunes 11 de agosto. Nuestra ciudad no puede circular las personas. Quisiera decirle a los viajeros que no vengan ni salgan y que todos nosotros hagamos un gran esfuerzo en esta batalla por la vida. Las medidas se podrían extender teniendo en cuenta que hoy de 497 camas UCI exclusivas para pacientes con COVID-19, el 96.4% siguen ocupadas y de 401 para otras patologías, solo hay libres 21. Vamos a esperar estos días para revisar las estadísticas y las cifras, porque es la evidencia científica la que debe conducir las decisiones del Estado. De otra parte, la Secretaría de Salud inició con visitas a pacientes con coronavirus mayores de 50 años, así como a familiares de quienes están hospitalizados. Los visitamos con médico, les llevamos tratamiento domiciliario si es necesario y tratamos de que estas personas no deriven a unidades de cuidados intensivos y conozcan sus riesgos. También estamos identificando los mayores de 50 años, casos positivos que están reportando diario, los estamos contactando y aquellos con síntomas, comorbilidades, los estamos visitando con médico y haciendo el mismo cerco epidemiológico. El pico y cédula para el comercio se mantendrá para evitar aglomeraciones a la hora de realizar las compras. Hay que recordar que los ríos y los cerros tutelares de la ciudad permanecerán cerrados a partir de mañana. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque el presidente Iván Duque acaba de negar que la nueva cepa del COVID ya esté generando contagios en el territorio nacional. Que esta mañana he tenido varias conversaciones con el equipo del Ministerio de Salud y también con el Instituto Nacional de Salud. Hasta el momento, no existe por parte del Instituto Nacional de Salud ninguna evidencia de circulación en territorio colombiano de la cepa del COVID-19 que fue identificada en el Reino Unido. Las autoridades en el departamento de Bolívar decretaron la ley seca y el toque de queda para este Puente de Reyes. Tatiana, ¿cómo va a funcionar esta medida? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La ley seca inicia mañana viernes desde las 6 de la tarde hasta el próximo martes a las 5 de la mañana. El toque de queda desde las 9 de la noche hasta el próximo martes a las 5 de la mañana.
Las frecuentes fiestas clandestinas como estas, con cientos de personas sin ningún tipo de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, llevaron a las autoridades del departamento de Bolívar a decretar el toque de queda y la ley seca, exceptuando la ciudad de Cartagena. Vamos a ejercer esos controles en las cabeceras municipales, pero lo vamos a extender hacia los corregimientos en donde hemos notado que se están trasladando estas fiestas clandestinas. La medida busca evitar que siga la indisciplina social y prevenir mayores contagios de COVID-19. Vamos a tener la ley seca a partir del día de mañana a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana y el toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta el martes 5 de la mañana. Hasta la fecha, en el departamento de Bolívar se han presentado 8.759 casos y 308 muertes. Entre tanto, todas las autoridades anunciaron que estará el pie de fuerza tanto en los municipios como en los corregimientos para hacer que esta ley se cumpla y evitar la indisciplina social. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y una madre en Barranquilla pidió que se investigue la muerte de su hija. El hospital informó que la menor había sufrido quemaduras de 2º y 3er grado en su cuerpo, pero la madre lo niega y le atribuye a un mal tratamiento. Jorge Castro, ¿qué se sabe de este caso? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. En lo que se informa por parte del Centro Asistencial Adelita de Char, la niña habría presentado quemaduras de 2º y 3er grado en el rostro y en el abdomen. Sin embargo, la madre dice lo contrario. La madre de la menor afirma que no fue una quemadura de la magnitud que menciona el parte médico de 2º y 3er grado en rostro y tórax. Señaló que fue un accidente y que nunca se le informó de un estado de gravedad de la niña. Yo estoy enfriando un tetero, o sea, un vaso de 5 onzas de lo que podía tener el alimento, no una olla de agua ni de alimento, un vaso. Ella me tira la mano como para agarrar el tetero. Cuando ella me tira el vaso, se me cae en los pies a mí un poquito y le cae a ella en su boca, en los cachetes. Contó que nunca se le informó de una quemadura de 3er grado en el tórax, como referenció el informe de las autoridades. La quemadura en la niña es de 2º grado, nada más solamente los cachetes y la boca. El del cuerpo era superficial. Contó Vanessa que pasó la noche con su hija, que la amamantó toda la noche y que en el centro asistencial le informaron de la rápida recuperación de la niña. Luego se ausentó una hora. A las 8 regreso, veo a mi hija hinchada. Estaba súper hinchada, demasiado. Yo llamo a la doctora y me dice, le pusimos morfina. Morfina que es para el cáncer. A las 3 de la tarde vio bien a su niña, le dijeron que pasaba a recuperación, pero una hora después recibió la triste noticia. El centro asistencial informó que la menor había sufrido quemaduras en el 54% de su cuerpo. La madre de la niña pidió la intervención de entidades como la Personería y la Procuraduría. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En Vergara, Cundinamarca, un hombre es señalado de cometer varios actos violentos contra mujeres y menores de edad. En contra del agresor Esteban Balbuena hay varias denuncias. CMI habló con 2 de las víctimas. Ella es Kaylee Ramírez. Utiliza gafas negras porque, como se puede ver en las imágenes, recibió un golpe en el ojo que la dejó sin visión. El presunto agresor sería Esteban Balbuena y, como dijo con anterioridad, la habría impactado con un puño el pasado 25 de diciembre de 2020 en el municipio de Vergara, Cundinamarca. Según ella, le reclamaba por haberla golpeado un año atrás en medio de otra discusión. Y se vino con muchas personas a golpear a mi marido. Entre esas, pues cogieron a mi marido y él aprovechó que mi marido lo tenían para venir y propinarme un golpe en la cara. Mientras la víctima espera una cirugía esperanzada en recuperar su vista, 2 denuncias por agresión interpuestas por ella contra él reposan en las oficinas de la Fiscalía. La versión de la policía le apuesta a una riña donde Ramírez salió lesionada, evento del cual se buscan pruebas para la captura del presunto agresor. Se le está apoyando en las diferentes actividades de la investigación para poder recolectar el acervo probatorio y entregar a nuestra Fiscalía General de la Nación.
Recordamos a la ciudadanía que cualquier afectación a la convivencia y la seguridad debe ser informada de manera inmediata a las diferentes autoridades. Pero no es el único caso en el que Balbuena se ve implicado. Luego de una denuncia por redes sociales, varias personas aseguraron haber tenido problemas con él, entre ellas Mónica, a quien le cambiamos el nombre por seguridad y a petición de la víctima. Tenía hematomas en la cabeza y le rompieron en 2 partes donde le tuvieron que tomar puntos. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Madre Monte. Y a las 9 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!